Con su creatividad, la maestra Violeta del Rocío Ortiz siempre está en busca de ayudar a los demás. Por eso hace 8 meses, cuando llegó a Yaxuná para impartir clases, emprendió el negocio de lencería con bordados yucatecos, idea que rodaba en su mente hace un par de años. Sobre todo las mujeres se acercaban a ella, como la maestra del pueblo, pues se acercaban con sus problemas, sus necesidades. Entonces, ella platicando con 2 mujeres ahí, se acordó de esa idea y les dijo, y dijeron, pues vamos a trabajarlo. Realmente no invirtió mucho al principio y realmente tampoco teníamos pensado tener tanta respuesta. Pero pues gracias a Dios ahorita ya es demasiado la demanda. Los bordados yucatecos en punto de cruz en lencería llaman la atención de consumidores locales, nacionales y extranjeros que quieren vender los diseños. De toda la República, aparte ya nos solicitaron de Los Ángeles, de Los Cabos y de Alemania. Ahora piensa registrar la marca y seguir creciendo para ayudar a más mujeres de la comunidad, donde también otorgaron otros apoyos. Ella en esos meses anteriores llevó juguetes, fue pidiendo apoyos con sus conocidos, con los maestros, para llevarle juguetes a los niños. Llevó despensas, llevó ropa, pero dice, a una persona, si le das de comer, solo comerá un día, mejor enséñale a trabajar y cómo ganarse el sustento y va a comer siempre. Entonces, dijo, este es el momento de emprender algo y para que las otras mujeres puedan también apoyar a sus familias económicamente. Helmi Adriana, una de las bordadoras de Yaxuná, dijo que el proyecto llegó como una luz en medio de la difícil situación económica que atravesaban por la pandemia. Nos están comentando que pues está teniendo éxito y esperemos primero Dios pues ya que siga mejorando y que siga teniendo más éxitos, más pedidos para igual pues porque es una ventaja para nosotros tener un poquito de trabajo. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.